Volvemos con el segundo bloque de Foro Médico, hablando hoy de podología, las patologías más frecuentes. Y bueno, iniciamos con fascitis plantar. Vamos a continuar con espolón calcáneo, pero quedó una pregunta pendiente en relación al tratamiento láser que siempre, señora, estamos escuchando. Señora y señor, porque me dicen siempre, ¿por qué señora nomás? Señora y señor, estamos escuchando siempre de tratamientos con láser. Y como que no tenemos una noción muy clara de qué se trata. Y cuán efectivo es, sobre todo, Carolina. Así es, Lilian. La verdad que nosotros en podología estamos teniendo resultados muy positivos con el tratamiento de láser terapia, que prácticamente es luz y calor. Eso es lo que tratamos siempre. La luz y el calor, tenemos un láser de 980 nanómetros, que es un láser bien potente, con el que trabajamos en podología y en fisioterapia también, porque tenemos muchísimas funciones, tanto de fascitis, tendinitis, espolón calcáneo. O sea, ya es un láser que ya viene con todos los programas para el tratamiento de diferentes tipos de patologías, ya sea todo lo que viene relacionado a los pies, hasta inclusive pie diabético, para tratar las lesiones. ¿Y es efectivo? ¿Qué siente el paciente luego de un tratamiento con láser? ¿Es inmediato el bienestar? Sí, normalmente siempre son sesiones, Lilian. Siempre le decimos al paciente que va por decirte con una fascitis, que hagan 5 sesiones de láser terapia. Realizamos un combo de 5 sesiones. En la primera sesión ya sienten un alivio. Hace poco una paciente me dijo que tenía una fascitis muy crónica, que me dijo que esa noche durmió bien. Después de muchísimo tiempo, esa noche durmió bien, porque le hicimos así muy puntual en la parte de la fascia, le hicimos 10 minutos de láser terapia, y el calor más la luz que fue penetrando lo que hace es desinflamar ese tejido. Y la verdad que con 5 sesiones normalmente ya es suficiente. Siempre decimos, bueno, un paquete de 10 puede empezar con 5, si te viene bien, bueno, haces más 5. Y normalmente es muy efectivo. Siempre junto con la plantilla, obviamente, que es lo que está tratando la causa. ¿Ya no tiene efectos colaterales las luces, por la radiación que siempre uno dice, tenemos miedo a las luces? No, la verdad que nada. Y dentro de lo permitido también está todo dentro de lo permitido. Bueno, de repente si tenés un marcapaso y esas cosas, sí, obviamente. Claro, pero se hace una evaluación previa, seguramente en CIEP ustedes hacen una evaluación previa al paciente. Así mismo, antes se le hace una anamnesis, una ficha clínica, y si el paciente puede, obviamente se le hace. Una paciente que está embarazada, por ejemplo, no tiene ningún efecto colateral, o sea, se puede hacer tranquilamente. Sin ningún problema. Sí. Bueno, espolón calcáneo, qué nombre. Sí. ¿De qué se trata? Contanos, Caro. Bueno, el espolón calcáneo normalmente se confunde mucho con la fascitis, porque justamente el espolón calcáneo es como la continuación del calcáneo, que se forma como un lanza, como un huesito que crece ahí, y eso va conectado con la fascia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el tema del espolón calcáneo? Normalmente ahí lo que pasa son micro roturas en esa zona de la fascia, que se calcifica y se forma como un hueso, y eso es lo que se ve normalmente en la radiografía. Entonces la gente piensa, me duele el espolón, pero no duele el espolón, lo que duele es esa zona de la fascia. Eso está en la base misma, en la planta del pie. No arriba. No, en la planta del pie, en la zona del talón. Ya. Entonces, en esa zona, normalmente el paciente que va a consultar y le hacen la radiografía, normalmente un traumatólogo, entonces ahí se dan cuenta que tienen el famoso espolón calcáneo, que es como que en el calcáneo, en el talón, le crece como un huesito. Pero eso es realmente la calcificación de la fascia, que se calcifica en esa zona por algunas micro roturas, y eso es lo que duele. O sea, en síntesis es prácticamente parecido a la fascitis. Se confunde mucho, ¿verdad? Porque tiene ese piquito. Como en el mismo lugar. Claro, tiene como ese piquito, esa lancita. Bueno, entonces piensan que es el espolón lo que le duele, o el hueso lo que le duele, pero en realidad es la fascia. Y se trata prácticamente de la misma manera. Hay personas que de repente o no tienen ninguna dificultad, ningún desequilibrio en los pies, pero por algún microtraumatismo tuvo ese espolón, o de repente, no sé, por alguna X motivo. Entonces lo que hacemos ahí de igual manera es una plantilla ortopédica y liberando esa zona. Lo que hacemos es le liberamos la zona del talón
como para que al caminar eso no ejerza mucha presión en esa zona. Y siempre obviamente acompañado con fisio. ¿Qué haces ahí, Narciso? Bueno, nosotros trabajamos en fisioterapia en la inflamación que hizo ese espolón calcáneo. Entonces trabajamos toda esa inflamación, la fascia que estamos explicando la licenciada Carolina, toda esa zona con agente físico primero y después con los ejercicios. Y le enseñamos al paciente cómo hacer su propio ejercicio en su casa, cómo hacerse su automasaje cuando empieza a molestar mucho. Y así se trata el espolón calcáneo. El espolón calcáneo es muy complicado. Cuando hay un espolón ya es un paciente crónico, yo le llamaría crónico ya, sí, porque ya cada tanto haciendo su deporte, haciendo ejercicio, se para mucho, entonces ya se va a manifestar su fascitis plantar que va a tener el paciente. Pero lo que duele, creo, es que lo que va a doler es su fascitis, que hace el espolón calcáneo. El espolón calcáneo es como conjunto, se fusionan, podríamos decir, ¿sí? El espolón calcáneo no duele. El huesito que crece ahí no duele. Lo que está pinzando ahí es lo que duele. Y a veces llega hasta el nervio ciático pinza, se siente hasta la cadera. Por Dios, qué horror. ¿Cuánta conexión hay en el cuerpo humano, no? Claro. Es impresionante, estamos interconectados, llenos de cosas ahí que entrelazadas, que realmente cuando hay dolor ya no sabemos ni qué nos duele, porque seguramente que hay pacientes que llegan así al consultorio. Hay pacientes, por ejemplo, que te dicen, me duelen los pies, me duelen un callito que uno tiene entre los dedos. Eso le llega a doler, pero mira, impresionantemente hasta la cabeza le llega a doler. Entonces, imagínate que los pies tienen muchas terminaciones nerviosas luego de por sí. Entonces, cualquier alteración que vos tengas en los pies, como una uña encarnada, por ejemplo, que ni siquiera la sábana se puede ir por el dedo. Entonces, realmente es complicadito. Es complicado. Ahora, a mí me da la impresión de que hay como una confusión también entre que cuando me duele algo relacionado a una parte ósea, sea el pie, sobre todo el pie o rodilla también muchas veces, no sabemos ni dónde acudir y nos vamos directo al traumatólogo. Y ¿es al traumatólogo donde tenemos que ir cuando tenemos un problema de pie o debemos ya recurrir directamente al podólogo, Carolina? Y la verdad que hay, bueno, normalmente acá en Paraguay por lo menos se desconoce mucho todavía nuestra área, la especialidad de podología. Ahora sí. Pero la mayoría va al traumatólogo. Al traumatólogo. Y normalmente los traumatólogos nos envían a nosotros. Porque ya conocen lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pero es normal que un paciente a quien le duela los pies va primeramente a un traumatólogo y el traumatólogo nos deriva otra vez a nosotros porque tenemos muchísimos pacientes mismos que son traumatólogos, ¿verdad? Claro, porque nos van a encontrar solución en traumatología para ese tipo de a no ser que nosotros veamos que sí tengamos que derivamos también a los traumatólogos cuando son problemas óseos, por ejemplo, que nosotros no podemos hacer acá, no podemos operar, como en España, por ejemplo, que ellos sí hacen cirugía de huesos, nosotros no, entonces tenemos que derivarle a los traumatólogos acá que son especialistas en pie, los traumatólogos especialistas en pies. Los tratamientos dependen mucho también de la edad del paciente, digamos, para que evolucione, para que funcione el tratamiento. Sí, o sea, depende mucho de la condición del paciente, si es de repente diabético. Edad y condición, te digo. Claro, edad y condición, de repente si es diabético, de por sí va afectando mucho los pies, las terminaciones nerviosas, se va deformando mucho, la diabetes deforma mucho también los pies, problemas de artrosis, artritis, todo eso también tiene mucho que ver, la patología de base que tenga el paciente. ¿Ustedes tienen muchos pacientes con pie diabético? Tenemos muchísimo, Lilian, sí. ¿Hay más conciencia por parte del diabético de cuidarse los pies? Hay más conciencia. Hoy por hoy sí, el paciente diabético que ya sabe que es un paciente diabético con un pie de riesgo, ya sabe que tiene que acudir de forma mensual a un podólogo para el cuidado de sus pies, para la prevención, cosa que eso antes no se hacía, ¿verdad? Normalmente ya iban al podólogo cuando ya estaba ya con alguna afección instalada ya. Hoy por hoy ya hay mucha más prevención, Lilian, en ese sentido. Y ahora hay intervención también de fisioterapia dentro de pie diabético, ¿dice? Muchísimo. Contame, ¿qué trabajas con él? Empezamos a trabajar con el paciente, a hacer ejercicio en casa. Puede hacerlo. Claro, tiene que hacer ejercicio, muy importante para un paciente diabético, para un paciente que tiene pie diabético, que empieza a manifestar o a tener úlcera. Es muy importante también la fisioterapia
para ese tipo de pacientes. Ya, pero con mayor cuidado quizás también. Sí, ¿no? lo que el tema pasa de es las que, lesiones. claro, ¿no? lo que pasa es que el paciente diabético tiene que hacer fisioterapia por el tema de la circulación misma. Tiene que hacer, tiene muchos problemas circulatorios, entonces lo que hace el fisioterapeuta es con los ejercicios que le dan también puede ayudar a poder regenerar mejor una lesión, por ejemplo. Porque le puede estar mostrando al licenciado Narciso un tipo de ejercicio que él pueda hacer para que pueda sus lesiones poder curarse más rápido, por ejemplo. Buenísimo. Entonces te trabaja muchísimo. Bueno, vamos a volver en el siguiente bloque para hablar un poquito de las metatarsalgias. Qué difícil este. Este sí que no conozco para nada, así que después del corte me lo vas a contar y también a la audiencia. Vamos a la pausa y volvemos enseguida.